Influencers presuntamente al servicio del crimen organizado están bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Pablo Gómez. La UIF sigue de cerca a más de 60 creadores de contenido en Sinaloa, debido a sus perfiles en redes que habrían sido inflados con dinero del narco para simular éxito y así cobrar grandes sumas por publicidad. Según autoridades, dicho dinero cae en manos de grupos armados ligados a los Chapitos y la Malliza. Uno de los casos más notorios es el de Marquitos Toys, creador con millones de seguidores, conocido por su estilo de vida buchón y su cercanía con personajes claves del cártel de Sinaloa. Su hermano fue asesinado hace unos meses y su nombre apareció en volantes, fíjese, en volantes lanzados desde un helicóptero acusando al personaje de lavado de dinero. Pero él no es el único, hay perfiles que rifan autos de lujo sin permiso, otros que operan desde cuentas falsas o compradas. Y no solo hablamos de personas reales, también hay cuentas manejadas por la IA, la inteligencia artificial, que ofrecen desde rutinas de ejercicio hasta contenido erótico. Ayer hablábamos, porque le vamos a dar una segunda vuelta, le dijimos, ayer hablábamos del OnlyFans, ¿no? En donde algunas de las mujeres, hombres que participan en él, acaban siendo creados por inteligencia artificial, ¿no? Y ahí las ganancias también son altas por razones que usted y yo claramente vemos, ¿no? Supuestamente son generadas por los propios cárteles para captar dinero, lavarlo y hacer pasarlo todo ello como ganancias legítimas. Ahí la gran pregunta es, ¿qué se hace con ese dinero? Esa es otra de las claves. ¿Y son cantidades altas o qué cantidades de dinero son? Para decirlo claro. Algunos nombres de la investigación son, como le decíamos, Marquitos Toys, además de Ana Cristina Gastelum, conocida como Ana Gastelum. Todo este es el informe de la UIF. Carlos Lizárraga, el Orni, Óscar Antonio López Iribe, el Camaronero, y Maybe Castro, conocida como JMAYBSC, Jamaybek, algo así. Ronald Paz Pedro fue asesinado en plena vía pública, esto fue en Acapulco, el 9 de julio, esto apenas minutos de haber transmitido en vivo una denuncia ciudadana. Él era influencer y policía en activo y mantenía un largo conflicto con el gobierno municipal. Todo esto se lo contábamos ayer y se lo estamos contando de nuevo hoy como el preámbulo de la conversación que vamos a sostener. Había señalado públicamente actos de corrupción a partir del 2019. Desde hace años advertía amenazas de altos mandos, entre ellos el extitular de seguridad del municipio. Bueno, esto es parte del asunto. Hablemos del tema porque ha habido muchas cosas. Ayer hablamos en radio con Daniel Bello Galindo, profesional en seguridad nacional e inteligencia de fuentes abiertas. Y ayer en radio le decíamos, oye, no te importa que lo vamos a hablar mañana, pero le pedimos ahora que hablábamos aquí en la tele, para que usted en la televisión, en el referente televisión, para que usted conozca un poco cómo se mueven estas cosas de alguien que ha estado investigando el asunto. Bueno, Daniel, te saludo con mucho gusto. Gracias. ¿Cómo has estado? Javier, un placer, muy bien, estoy a tus Oye, órdenes. gracias de nuevo. Te voy a decir que ayer y hoy, gracias, pero yo creo que sabemos que el tema adquiere una enorme relevancia porque está esta parte, pero también tiene otros derroteros. A ver, si no te importa, retomemos el tema. Estos personajes, ¿quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Cómo se ligan con el narcotráfico? ¿Por qué se habla de altas cantidades de dinero? ¿Un influencer puede ganar altas cantidades de dinero? ¿Qué se hace con la lana? Adelante, Daniel, y gracias. Voy a empezar retomando un poco lo que hablábamos el día de ayer acerca de que en Sinaloa se está viviendo una guerra híbrida. Esta guerra híbrida es una combinación tanto elementos físicos dentro del terreno físico como cibernético. En el terreno cibernético, pues sin duda hay un componente que es el tema de la propaganda, que es un componente silencioso pero poderoso. Y dentro de la propaganda existen estos perfiles, como bien lo mencionas, el de Marquito Toys y muchos otros influencers radicados, la mayoría en Sinaloa, que su función, además de sí proveer de recursos a las organizaciones criminales por medio de diferentes métodos, también es pues propagar información pro y en contra de las diversas facciones que están en guerra.
Una de los ejemplos para poner en cuenta lo importante que es el mundo criminal en lo digital es, ayer hice alguna tarea que fue analizar en los últimos 6 meses cuál ha sido el alcance de la guerra en Sinaloa en México. Y son aproximadamente 6.000 millones de cuentas las que han alcanzado esta guerra. Y de esas 6.000 millones, el 5% provienen de cuentas propagandísticas y esto es únicamente en la plataforma de X. Imagínense la cantidad de información y propagación de fake news, de propaganda y de reclutamiento que hay en otras redes sociales. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que veo dentro de esta investigación que hizo la UIF? Veo tres diagnósticos importantes. El primero que es, hay vacíos regulatorios, específicamente, como lo mencionábamos ayer, en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Aquí lo importante es que se amplíe las actividades vulnerables a áreas como lo son los sorteos digitales, las rifas o la monetización. El otro diagnóstico que veo con base a esta investigación que hizo la UIF es la falta de coordinación con las plataformas de redes sociales. Yo estoy casi seguro que esta investigación que hizo la UIF fue mediante OSINT, que es Inteligencia de Fuentes Abiertas. La UIF se dedicó mediante diferentes herramientas, como lo puede ser el social listening, a poder investigar la cantidad de personas que alcanzaban las cuentas, quiénes eran los que seguían, quiénes eran los que comentaban, y a partir de eso, pues pudo identificar, pero es de vital importancia que la UIF tenga en cuenta la coordinación con diferentes plataformas de redes sociales, y no solo la web, sino todos los diferentes segmentos de inteligencia que hay en el país. Y el tercer diagnóstico que hago es que existe un auge de marketing criminal en el país. ¿A qué me refiero con esto? Que al final existe una normalización de la apología del delito dispersado mediante redes sociales. Si bien México ya está empezando a tratar este tema, por ejemplo, con la prohibición de los narcocorridos en algunas áreas del país, sí es importante que existan elementos de monitoreo constante a etiquetas de riesgo. Etiquetas de riesgo me refiero a etiquetas que tengan el contenido como eh, hashtag narco, ¿no? Por ejemplo, hubo una investigación de una universidad en el país que diagnosticó cómo las cuentas en X usaban una pizza, o sea, el emoji de una pizza Sí. para poder identificar a la chapiza, o un sombrero para identificar a la facción de los mayos, porque pues, el mayo se le llama el señor del sombrero. Sí. Entonces, este es el diagnóstico que tengo acerca de esta problemática. Y a partir de ahí, como nosotros los analistas de riesgo vemos escenarios clave y a partir de esto medimos la probabilidad. Y el impacto que va a tener esta reforma a la ley va a ser alto, porque esto nos va a permitir transitar en el país a nuevas investigaciones y, ¿por qué no? También a radicalizar la violencia mediante redes sociales. Entonces, sí es un diagnóstico bastante complejo, pero me parece que con esto que hizo la UIF es un poco esperanzador. Oye, porque además supongo que la UIF se llevó meses y meses investigando esto, ¿no? Digamos, por lo menos un año desde que se llevaron al Mayo, ¿no? Sí, correcto. Es decir, las cuentas propagandísticas incluso datan desde hace más de 5 o 10 años. Fíjate. Si tú recordarás, hubo algún reportaje que hizo Carlos Loret de Mola hace algunos años en el que presentó un video en el que estaba Damaso López enfrente de un supuesto hacker. Y Damaso López le estaba pidiendo ayuda a este hacker para que pudiera intervenir en ciertas dispositivos móviles y también pues, redes sociales. Entonces, esto data de años. Incluso en la guerra y en el conflicto, el tema propagandístico y la guerra electrónica es algo real.
Y es por eso que pues es importante tomar en cuenta estos elementos hoy que en Sinaloa se está librando una guerra. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que veo si no se cumple esta expectativa de la ley y esta obligación de reportes de plataformas? Veo cuatro riesgos. El primero es la normalización de la violencia Sí. en redes sociales. La segunda es el aumento de la desinformación, no solo en Sinaloa, sino tenemos áreas específicas en el país como lo es Jalisco, como lo es Michoacán, como lo es el Estado de México, como lo es Quintana Roo. También la internalización del conflicto. Hemos visto a lo largo de estos meses mucha información de que se está reclutando a extranjeros, mercenarios que han estado en Libia, que han estado en Ucrania, que han estado en Somalia con experiencia militar y que han venido al país, a México, a entrenar a grupos de delincuencia organizada. Y por otra parte, un riesgo que veo es la radicalización de la guerra mediática. Si nos metemos a X, vemos videos sin censura. Vemos videos en el que se puede observar a alguien siendo decapitado, en el que se puede observar a alguien siendo agredido. Y pues al final eso también genera una normalización de la violencia y en la psique social. Entonces es importante tomar en cuenta estas formas de contener la violencia para evitar estos riesgos, Javier. Oye, a ver, el dinero. ¿Cuánto puede ganar uno de estos personajes? No particularizo, pero digamos los más conocidos, cómo le hacen para tener tantos seguidores, qué tanto se inflan las cuentas, por qué ganan tanto dinero y qué hacen con la lana. A ver, el cuánto pueden llegar a ganar varía mucho, pero el modus operandi que han tenido estos influencers es que existe un inflado artificial de seguidores, que existe una interacción mediante bots muy visible, que se han detectado granjas de clics y las donaciones falsas. Ahora, ¿qué hacen con este dinero? Lo que hacen es mandan, ellos capitalizan como legal las donaciones, por ejemplo, que también les hacen los criminales, y a partir de ahí lo usan para financiar sobornos, municiones, vehículos, la compra de armamento, la propaganda, y así es como se detectó que era el modus operandi de estas organizaciones criminales. Este, ¿Y el dinero para qué se usa? Digamos, ¿cuál es el círculo que el dinero lleva? O sea, también incluso la compra de armas, Sí, por como supuesto. decías. Eso me Sí, sí, sorprende sí. mucho, ¿eh? Lo que ellos hacen, por ejemplo, también es, tú le inyectas dinero a A la algún cuenta. tipo de publicidad, a la cuenta, y a partir de ahí ellos, pues lo que hacen es inflar seguidores con esta publicidad, y a partir de ahí, no sé, digamos, YouTube les regresa el dinero y ya es dinero limpio, porque es dinero de YouTube, no es dinero de organizaciones criminales. O sea, Claro, tú puedes pautar hasta por Oxxo hoy en día. sí. Entonces, pues lo que hace es un círculo de, bueno, pues le meto dinero a esta cuenta, de ahí va a YouTube y YouTube me lo regresa limpiecito. Y sí, efectivamente, se puede ocupar hasta comprar armamento, municiones, vehículos, sobornos, propaganda. Oye, Daniel, déjame preguntarte finalmente, digamos, no hay manera muchas veces de medir la influencia, ¿no? Como lo sabemos. Los propios ratings son de una relatividad muy alta, ¿no? Para saber qué tanto se ve una cosa, qué no se ve, etcétera. Hay cosas que sí son más medibles, ¿no? En los propios medios y en las redes. Seguidores, pueden ser seguidores que son fans, que nunca son activos, pero bueno, pueden ser números, números, números. Eh, ¿Qué tanta influencia pueden tener esta gran cantidad de influencers en el caso de Sinaloa y en el caso de la percepción particularmente de los jóvenes? Muchísima. Es decir, hay un estudio que hizo Dataquimia en el que observamos que la mayoría de personas que observa el tema de la guerra en Sinaloa son personas entre 15 y 25 años. Entonces, son personas extremadamente jóvenes. A partir de ahí, pues ya viene un rango de 25, 35
y hasta ahí ya disminuye radicalmente. Y la mayoría, evidentemente, pues sí son hombres. Entonces, es mucha la influencia que tienen estos creadores de contenido y no solo ellos, sino hay cuentas en X que dan información en tiempo real sobre los enfrentamientos que hay, sobre las personas más buscadas entre facciones. Entonces, pues al final también es un método de propaganda, pero sin duda, Javier, es muy visible su operación de estos influencers, tanto como para radicalizar a los jóvenes, como también para influenciar en la toma de decisiones sobre un bando u otro. Te mando un gran saludo, Daniel, y agradecido de estos 2 días que estuviste con nosotros. Un placer, un placer. El, Gracias, Javier. el gusto mío, gracias.